Estamos conversando con Luis Montenegro de Camel Secure para ir hablando acerca de temas como la ciberseguridad, estrategias que se vienen adoptando en las distintas empresas, un tema que es súper sensible considerando también que los datos son a veces súper importantes poder resguardarlo y mantener esta información crítica. ¿Cómo te va? Bienvenido a un primer. Hola, hola, ¿todo bien por acá y tú? Muchas gracias por la invitación. Genial. Todo muy bien, muchas gracias. Principalmente, ya para ir iniciando, ¿cómo es la realidad en este año 2022 en temas de ciberseguridad? Se dice que este año va a ser quizás más crítico versus otros años, aparecen ataques cibernéticos en distintos frentes y hay que empezar a preocuparse, sobre todo si uno lo ve desde el ámbito empresarial, desde el ámbito pyme y hasta quizás desde un emprendedor que no tiene mucho conocimiento a nivel informático. Sí, sí, tal cual como dices tú, hoy en día se viene un poquito pesada la cosa por todo este tema que está ocurriendo hoy en día entre el conflicto de Rusia y Ucrania. Los ataques con este conflicto se han multiplicado por 10, entonces obviamente el principal objetivo son todos los involucrados en el conflicto, pero también entendemos nosotros que todo este tipo de ataques podrían afectar o ir afectando en menor medida también a las empresas, a muchas organizaciones a lo largo de todo el mundo. Entonces, sí, efectivamente, este año va a estar un poquitito más complicado el tema. Y en esa misma materia, por ejemplo, hablamos de ciberseguridad y sobre todo la información se va transformando principalmente en un elemento importante a considerar porque ahí se va concentrando finalmente los distintos aspectos, se va transformando en este súper elemento importante para las empresas. ¿Existen algún tipo de estrategia de mitigación, por ejemplo? ¿Existen algún tipo de instancias donde uno le pueda ir previniendo a las empresas respecto a los distintos problemas que se van teniendo, este tipo de riesgo, e ir haciéndole esta bajada un poco más informativa a ellos? Sí, mira, efectivamente existen esas instancias. Nosotros hoy día estamos trabajando con una herramienta que le permitimos al cliente poder, primero, hacer un análisis para que ellos puedan tener la visibilidad de todo lo que está ocurriendo dentro de esos sistemas en términos del riesgo tecnológico. Y luego, con el resultado del análisis, ahí es poder decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que realizar todas estas tareas para poder mitigar y también minimizar el riesgo de lo que hoy día está ocurriendo. Obviamente, la mitigación va a depender de los procesos internos que tenga cada uno de los clientes. Y ahí, por ejemplo, es lo mismo un ataque que se produzca en el otro lado del mundo, Rusia, Ucrania, a los que se producen, por ejemplo, en Norteamérica o en cualquier otro país. eh, Hago esa salvedad, o sea, vemos, por ejemplo, los mismos tipos de ataques, los mismos quizás elementos o donde se quieran ir atacando, o esto va a ir variando también de acuerdo a los intereses que tengan aquí estos seres criminales. Sí, sí, va a depender mucho también de los intereses, pero hoy en día, por ejemplo, uno de los ataques que más se estaba repitiendo al principio del conflicto entre Rusia y Ucrania era el ataque de negación de servicio, que lo que hacen es mandarle muchas solicitudes a un sitio web. ¿Para qué? Para que la máquina que está soportando el sitio web se colapse y por lo tanto ya se caiga el sitio web. Ese tipo de ataque también pasa, es muy común que ocurra dentro de a lo mejor empresas dentro de Norteamérica, en Estados Unidos, acá en Chile también vemos que pasa y con el tema del trabajo híbrido, muchas veces el que más se repite es el phishing, que es uno de los principales vectores de ataque también de los hackers, que es, oye, me hago pasar por otra persona, ¿cierto? Por alguna entidad, ¿para qué? Para pedirte datos sensibles, ¿cierto? Pedirte a lo mejor que ejecutes una acción que tú no deberías y con eso ya entran a toda la red de la empresa. Y algo que también se está haciendo, por ejemplo, en Europa y en otros países, es pedir este tipo de información, el rescate de la misma y pagarlo mediante criptomonedas, un término que estamos escuchando en el último tiempo. Eh, ¿Es recomendable pagar por la información nuestra? Hay quizás cuál es la recomendación que se hace a ustedes desde el ámbito un poco más técnico. Sí, en este caso, ese ataque que tú indicas, el ataque de tipo ransomware, que lo que hacen, como dices tú, es robarte de la información, la encriptan y luego ya
ellos te manipulan pidiendo algún cambio, en este caso es dinero, siempre te están pidiendo para poder devolverte la información. Y por otro lado, muchas veces hacen este doble manipulación donde, perfecto, te pido plata por devolverte la información, pero además te cobro otra parte para no publicar tu información. Entonces, ahí la recomendación, pucha, muchas veces hemos visto que hay empresas que lo han pagado porque no han tenido un respaldo dentro de sus sistemas, dentro de su información. Entonces, la primera recomendación que nosotros hacemos es siempre poder realizar respaldo de la información, ¿cierto? Pero quizás manteniéndolo en otro sitio, ¿cierto? En otro lado, porque si es que te roban hoy en día, ojalá levantar el respaldo que tú tienes. Y con eso ya evitamos que nos puedan manipular, evitamos poder hacer este pago de dinero, ¿cierto? Y poder seguir funcionando, que eso es lo importante. Y en esa misma materia, por ejemplo, existe esta estrategia del Zero Trust, otro término que también es súper importante, el hecho de no confiar en todo lo que nos van entregando, en hacer quizá una doble lectura, este doble clic en la información y adelantarse también a este tipo de situaciones. Sí, yo creo que eso va también con la concientización que hagan las empresas para todos sus usuarios. Siempre hay que educar a las personas porque yo creo que el primer factor, el primer eslabón de la cadena siempre es el usuario. Entonces hay que estar siempre haciendo educación sobre los usuarios mismos. Súper recomendable. Y ahí también, por ejemplo, otro término que también se ocupa mucho es el hecho de hacer este backup en distintas capas, por ejemplo, en distintos elementos, ya sea físico, ya sea digital. Las empresas tienen este tipo de instancias de decirle, oye, ¿sabes qué? Puede estar expuesto a algún tipo de ataque y la recomendación principal es que vaya haciendo backup diario, backups semanales y tener esta información resguardada en caso de cualquier ataque. Sí, sí, totalmente. Hoy en día vemos que las grandes compañías, las que realmente invierten en ciberseguridad, uno de sus procesos como mínimos para cumplir es este backup de la información. Y obviamente, como te comentaba anteriormente, el backup tiene que ir quizás a algún servidor que no esté conectado a Internet, ¿cierto? Donde nadie pueda tener acceso, pero sí, eso se realiza mucho hoy en día. Tú hablaste de un tema que es súper delicado, el tema de la inversión en materia de ciberseguridad. ¿Por qué verlo como una inversión y no como un gasto? Esta cosa de, oye, me puede tocar a mí, ¿cómo se puede ir generando? ¿Y existe algún impacto, o mejor dicho, se ha medido este impacto de ataques en temas de ciberseguridad? Sí, hoy en día hay cifras que indican que el impacto en términos económicos se ha triplicado en los últimos años con la pandemia, ¿cierto? Con esta hora de el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, para nosotros el mensaje es el siguiente, que las empresas dejen de ver la ciberseguridad como un gasto, sino que lo vean más como una inversión. Entonces, ahí con ese lema nosotros también vamos indicándole, oye, mira, ¿sabes qué? Imagínate que si es que te hackean, podrías hasta quebrar. Por lo tanto, te recomiendo que mejor y hagas esta pequeña inversión en ciberseguridad para evitar que en algún futuro puedas quizás, en el peor de los casos, quebrar. Entonces, esto es mucho de educar a las empresas, hacer conciencia, ¿cierto? Que todas las áreas dentro de la compañía sepan de forma transversal cuáles son los riesgos que pueden tener dentro de sus procesos. No solo que el área de TI siga hablando de seguridad, sino que también la gente de recursos humanos, la gente de... Me estabas conversando respecto a este tipo de dificultades que estaban apareciendo y sobre todo también cómo se puede abordar desde las empresas. En esta línea ustedes tienen dos productos que son bien interesantes. Por ejemplo, aparece Camel 360. ¿Cómo opera este elemento? ¿Cómo opera esta plataforma? ¿Y cuáles son los aspectos más importantes que tiene esta plataforma dentro del desarrollo ahí? Sí, esta es una suite de productos que nosotros tenemos donde básicamente ahí tenemos varios módulos para poder realizar control y gestión de de los riesgos tecnológicos de la empresa. Tenemos un módulo de control y gestión de análisis de vulnerabilidades, tenemos un SIEM dentro de la plataforma, tenemos una biblioteca de infraestructura también para que la gente vaya administrando todos los activos de la empresa. ¿Para qué? Para que
nosotros podamos obtener y entregarle al cliente el nivel de riesgo asociado a sus procesos de negocio dentro de la compañía. Súper importante, nosotros queremos que el cliente pueda priorizar sus trabajos, pueda realizar las tareas según la prioridad que indique el negocio. Nosotros queremos democratizar un poquitito el mensaje de la ciberseguridad dentro de la compañía y queremos que todos sean partícipes del dolor que hoy día representaría un riesgo para la empresa. Es decir, que no solo la gente del área TI, como te comentaba anteriormente, entienda el riesgo, sino que el área de marketing, el área de recursos humanos, etcétera. Y en esa línea, por ejemplo, se hace esa evangelización a los otros usuarios, se capacita, por ejemplo, para que puedan conocer estos conceptos y a fin de cuentas se hace como este lenguaje común para poder hablar este mismo idioma que es la ciberseguridad. Sí, sí, nosotros dentro de la implementación, dentro del levantamiento de este producto para cada uno de los clientes, nosotros hacemos la capacitación. Primero comenzamos con el área TI, ¿cierto? Que son los que van a realizar, van a utilizar la plataforma, pero también siempre estamos invitando a las demás áreas de la compañía a sumarse para que puedan entender qué es lo que pasa si al área de marketing, no sé, se nos cae el correo, se nos cae el SAP, qué sé yo. Entonces, ahí entonces vamos entregándoles qué es lo que pasaría si es que dejamos de tener ciertos procesos, ciertos servicios dentro de nuestro día a día. Y otra de las plataformas importantes aquí es Camel Vulnerability Manager, esta otra oportunidad que también tienen en las mismas empresas para poder ir protegiéndose. ¿Cómo funciona esta y cuáles los puntos importantes que tiene esta misma plataforma? Sí, con esa otra plataforma lo que nosotros hacemos es hacer y ejecutar análisis de vulnerabilidades a infraestructura, tales como alguna IP, pero también podemos realizar análisis de vulnerabilidades a URL o sitio web. Esto nosotros lo tenemos enfocado para cualquier tipo de compañía, tal sea como una compañía grande también, como una mediana o pequeña empresa, donde la idea es poder realizar un análisis a lo que hoy día nosotros llamamos como lo básico que debe tener el cliente. Es decir, si yo tengo una tienda, tengo un e-commerce, ¿cómo puedo saber si estoy en riesgo o no? Perfecto, con este producto podemos realizar un análisis de vulnerabilidades a tu sitio web, a tu e-commerce, para saber qué tan riesgoso estás y nosotros te ayudamos en qué es lo que tienes que hacer para mitigar ese riesgo, etcétera. Finalmente, todos estamos expuestos a algún tipo de ataque cibernético, algún tipo de ataque malicioso en esta misma línea. ¿Y por qué estar protegidos? O sea, pensando en futuros emprendedores, en pymes o en las mismas empresas que buscan también ir equipándose e ir añadiendo soluciones de ciberseguridad dentro de su trabajo. Sí, sí, no, como, tal como dices tú, nosotros siempre vamos a estar en riesgo. Es súper complicado que nosotros o alguien de la ciberseguridad te diga, ¿sabes qué? Estamos 100% protegidos. Yo creo que es difícil poder llegar al 100%. Siempre va a haber algún agujero por ahí que va a encontrar un hacker. Entonces, la idea de esto es poder minimizar lo más que se pueda este gap que existe para entre los hackers. Entonces, siempre la recomendación nuestra es realizar educación sobre los usuarios, ¿cierto? Hay una serie de mejores prácticas. Y la idea de esto, y la idea de nosotros como compañía también es que podamos que entienda, no sé, hasta un niño chico, hasta la abuelita dentro de la casa, que pueda entender cuáles son los riesgos que que hoy existen en ciberseguridad. Genial, te quiero dar las gracias por esta oportunidad de conversar acá y también ir haciendo esta bajada a usuarios que quizás no conocen mucho el tema, pero también se ven como interesados, sobre todo porque pueden estar expuestos a este tipo de ataques. Muchas gracias a ti también, gracias por la invitación y cuando quieran nomás estamos acá para apoyar en lo que necesiten. Genial, que tengan una excelente jornada, que te vaya muy bien.